¿Qué tal? Espero se encuentren bien. El día de hoy les traigo un top 5 historias sobre muñecos embrujados. Cabe aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Sin más que decir, comenzamos. Número 1. Robert el muñeco embrujado. Es un muñeco que una vez fue propiedad del pintor y autor de Key West, Robert Eugene Otto. Supuestamente, el muñeco está poseído por espíritus, y tiene una reputación aterradora. Robert fue la inspiración para Chucky, el muñeco de la película de terror de 1988, Child's Play, o también la película Robert, el muñeco poseído, de 2015, y sus otras 4 películas. El muñeco está supuestamente maldito y para tomarle fotografía se le debe pedir permiso. Se dice que de lo contrario, arroja una maldición. Se ha convertido en una atracción de tours de fantasmas en la zona de Key West desde que se instaló en el Museo Fort East Martello. Estéticamente, Robert se asemeja a un marinero estadounidense de principios del siglo XX, contrariamente a la creencia popular. Sin embargo, el pelo del muñeco no está hecho de cabello humano, sino más bien, se trata de un material sintético parecido al hilo de lana. Actualmente, el muñeco está en el Museo de Key West. El muñeco perteneció a Robert Eugene Otto, un artista descrito como excéntrico, que formó parte de una influyente familia de Key West. El fabricante del muñeco fue la empresa alemana Steiff, siendo comprado por el abuelo de Otto durante un viaje a Alemania en 1904, entregándoselo como regalo de cumpleaños. El uniforme de marinero del muñeco probablemente fue un traje que Otto vistió cuando era niño. El muñeco permaneció almacenado en el hogar de la familia Otto en 534 Eaton Street de Key West mientras Otto estudiaba arte en Nueva York y París. Otto se casó con Annette Parker en París el 3 de mayo de 1930. La pareja retornó al hogar de la familia Otto en Key West, donde vivieron hasta que Otto murió en 1974. Su esposa murió 2 años después. La casa de Eaton Street que contenía el muñeco fue vendida a Myrtle Ruther, que fue su propietaria por 20 años, hasta que fue vendida a sus actuales propietarios, que la utilizan como una casa de huéspedes. En 1994, el muñeco fue donado al Museo East Martello de Key West, Florida, donde se convirtió en una popular atracción turística. Número 2. Annabelle. Es una muñeca supuestamente encantada que se encuentra en el Museo de lo Oculto perteneciente a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Un personaje basado en la muñeca es un antagonista recurrente en las películas de El Conjuro. La muñeca fue fabricada por una empresa, una juguetera infantil que comercializaba los productos de Raggedy Ann, siendo esta una de las unidades. La marca Raggedy Ann fue creada en 1915 por Johnny Gruelle y se dio a conocer tras una saga literaria infantil a partir de 1918. El éxito fue tal que Fleischer Studios produjo una serie animada. A lo largo de los años, el producto fue un éxito de ventas hasta los años 1970. Sucesos paranormales. Según las afirmaciones del matrimonio Warren, en 1970 una mujer le regaló a su hija Donna, estudiante de enfermería y que compartía habitación con otra joven, Angie, una muñeca de la marca Raggedy Ann. Contenta con el regalo, lo primero que Donna hace es dejar a la muñeca sobre su cama como adorno. Sin embargo, a los pocos días empiezan a suceder extraños fenómenos. La muñeca parece moverse sola, ya que cuando las dos regresan al apartamento, se la encuentran en diferentes posturas, aparte de hallar mensajes aparentemente sin sentido como Help us, ayúdanos, You miss me echas de menos, o Seglu, salva a Lu, como casualmente se llamaba el novio de Donna. Aunque en un principio sospechaban que era una broma de algún estudiante que se escondía en su habitación para asustarlas, deciden ignorar los sucesos hasta que estos van en aumento, por lo que acaban pidiendo los servicios de una medium que les informa que dentro de la muñeca está alojado el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, la cual les pide que la acepten como una más. Este hecho llama la atención de Lou, el cual al ver cómo Donna y Angie la tratan como si fuera humana. Al poco tiempo tiene una pesadilla en la que alguien pretende estrangularle, hasta que despierta y se encuentra con la muñeca a los pies de la cama, mientras que Lou mira extrañado unas heridas superficiales. Sin embargo, la situación no parece terminar. Supuestamente, las estudiantes escuchan ruidos desde su habitación, pero no encuentran a nadie, por lo que deciden contactar con un cura, el cual deja el caso en manos de 2 parapsicólogos, Ed y Lorraine Warren. Estos les comentan que no existe la tal Annabelle, sino que dentro de la muñeca mora un espíritu maligno que pretende poseer a Donna tras haberle dado permiso para que entrara en su vida. Finalmente, optan por deshacerse de la muñeca y los Warren regresan a su casa, donde disponen de un museo, por carreteras secundarias, para evitar posibles accidentes a causa del poder manifiesto, que provoca que el motor de su coche llegue a calentarse. Desde entonces, ha permanecido en una urna de cristal dentro del museo familiar en Connecticut.
Comentando sobre la publicidad del Museo de los Warren que coincidía con el lanzamiento de la película El Conjuro 2, la escritora científica Sharon A. Hill afirma que muchos de los mitos y leyendas que rodean a los Warren tienen la apariencia de su propia intervención, y muchas personas pueden tener dificultad en separar a los esposos Warren de su contrapartida de Hollywood. La escritora critica la sensacionalista cobertura de prensa del museo y de Annabelle, la muñeca. Al igual que sucede con el propio Ed Warren, en la vida real Annabelle es ciertamente mucho menos impresionante. De las afirmaciones sobrenaturales hechas sobre Annabelle por Ed Warren, dijo Hill, no tenemos más que la versión de Ed, y así funciona para todas las historias y los orígenes de los objetos en su museo. La muñeca también fue descrita en la biografía que escribió Gerald Brittle en 1980 sobre Edward y Lorraine Warren, The Demonologist. Número 3. Bancho Sarayashiki, Fantin Ninwufuli. La Casa del Plato en Banzo es una leyenda japonesa de fantasmas que data del periodo Edo. Hace 200 años, vivía un jefe de policía llamado Aoyama Shusen que se alojaba en la calle Banzo, en Tokio. Su trabajo consistía en capturar ladrones y pirómanos, y era un hombre violento y cruel, sin atisbo de corazón o compasión. Shusen tenía en su casa una sirvienta llamada Okiku. La joven se había educado en su familia desde la infancia y conocía bien el temperamento de su amo. Un día, por accidente, rompió un plato de preciosa porcelana de un conjunto formado por 10. Okiku sabía que pagaría por este descuido, pero pensó que si intentaba esconderlo el castigo sería mucho peor. Así que, temblando de miedo, fue a ver a la mujer de su amo y le confesó lo que había hecho. Cuando Shusen volvió y vio que uno de sus platos preferidos estaba roto, montó en cólera, la ató y la golpeó, y cada día le cortaba un dedo. Okiku, agonizante, no podía hacer nada, apenas, pero logró finalmente desatarse y escapar al jardín y se lanzó al pozo para ahogarse. Desde ese día, cada noche una voz sale del pozo y cuenta, 1 plato, 2 platos, 3 platos, hasta 9, y luego se echa a llorar. Número 4. Un hombre ingresó a una casa abandonada en busca de antigüedades, y mientras trataba de encontrar algo valioso se topó con una muñeca muy extraña que cambiaría su vida. Dice la leyenda que está poseída por el fantasma de un infante que se ahogó en esa propiedad hace unos 200 años. La muñeca Leta en 1972. El señor Kerry Wa. Elton se encontraba de visita en su pueblo natal para asistir al funeral de su abuela. Durante su estadía, decidió visitar una casa abandonada que siempre le había atemorizado de niño. Mientras exploraba con una linterna buscando objetos interesantes, la luz se reflejó sobre algo macabro que lucía como un rostro. Walton se llevó un susto de muerte pensando que había encontrado un cadáver, para luego comprender que se trataba solamente de una muñeca. Tomó la muñeca y la guardó en un bolso, llevándola con él a su hogar. Una vez allí, se percató de que su perro, a pesar de ser siempre un animal dócil, se había vuelto muy agresivo y amenazaba a la muñeca. Incluso sus familiares y amigos se sentían disgustados al pasar cerca de la muñeca, y las mascotas del vecindario se alteraban y gruñían en presencia de ella. Por esta razón, decidió deshacerse de la muñeca y el dueño de una casa de empeños le ofreció $400 por ella. Mientras conducía hacia allí notó algo muy extraño. Walton se detuvo e intentó tomar la muñeca, pero no hubo caso. Parecía atornillada al asiento del coche. No importa cuánta fuerza empleara, la muñeca no se movía en absoluto. Finalmente, decidió llevarla a un museo de Sydney, donde la revisaron y le dijeron que la muñeca tenía al menos 200 años de antigüedad y posiblemente fue fabricada en Europa del Este. Kerry la llamó Leta. El origen de Leta intrigado por la historia de la muñeca, su dueño acudió a una medium. En la sesión, esta le informó que el creador de la muñeca la había forjado en memoria de su hijo fallecido. Otra medium, llamada Kisha, se ofreció a dilucidar la historia de Leta. Viajó a Brisbane, donde se hallaba el hogar del señor Walton y organizó una sesión que llevó a un asombroso descubrimiento. Kisha fue capaz de ver un evento muy trágico, la muerte de una pequeña niña que se ahogó en un pozo de agua. La medium aconsejó a Walton llevar la muñeca a un centro comercial y ver cuál era la impresión de la gente que se acercaba a ella. Tan pronto como colocaron la muñeca a la vista, muchas mujeres presentes comenzaron a llorar espontáneamente, un hombre se desmayó y otros sintieron náuseas. La noticia de la muñeca misteriosa llegó a oídos de productores de TV, quienes invitaron a su dueño a llevarla a un programa televisivo. Mientras estaban preparando el set para filmar, le pidieron que coloque a la muñeca en su regazo. Apenas el hombre la colocó allí, Leta se movió. Kisha le avisó lo sucedido a los camarógrafos del canal, quienes se rieron diciendo que una cosa así era imposible. En ese momento exacto, se oyó un crujido en el estudio y pudieron ver la cabeza de la muñeca girar hacia la cámara y luego la explosión de uno de los focos de luz. 10 años después de este extraño suceso, su dueño volvió a ser entrevistado en televisión y nuevamente un foco colocado por los camarógrafos para la ocasión estalló.
Kisha sugirió que todo aquello se debía efectivamente a la muñeca Leta, a la cual debían haber molestado por reírse de ella 10 años antes en una situación similar. Según la medium, un espíritu atrapado en un muñeco adquiere fuerza para realizar hechos paranormales, pues se convierte en un espíritu maligno. Número 5. Pupa es una muñeca italiana de la cual se dice que se mueve por sí misma y que sus expresiones faciales, así como sus brazos y piernas, cambian. También se dice que mueve las cosas que la rodean en el estante cerrado donde está guardada. Desde la muerte de su dueña en 2005, las actividades de Pupa han aumentado considerablemente y pareciera que quisiera ser liberada de su prisión. Aún utiliza su traje original de fieltro azul, así como algunos otros accesorios originales, y a pesar de su delicado aspecto, se dice que sus actividades son vastas. Sus dueños reportan que al pasar cerca de su estante, escuchan pequeños golpes en el cristal y al voltear descubren la mano de la muñeca tocando el vidrio, además de observar a la muñeca en distintas posiciones dentro del estante. La particularidad de esta muñeca es que fue hecha a imagen y semejanza de su dueña en Trieste, Italia, una costumbre muy arraigada en muchas partes del mundo, tanto así que algunas de estas muñecas tienen cabello real provisto por parte del niño o niña al cual emulan o cabello humano vendido al fabricante de muñecas, como es el caso de Pupa. Por razones desconocidas, los espíritus se sienten muy atraídos a estos juguetes y sobre todo a las muñecas, que son muy propensas a crear vínculos emocionales muy fuertes con sus dueños, los cuales han sido demostrados aún a pesar de que sus dueños hayan crecido o incluso muerto. La dueña original tuvo a Pupa desde sus 5 o 6 años, 1920, hasta su muerte en 2005. La muñeca sobrevivió a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, así como varios intentos de destrucción en fechas posteriores. Aún así, la muñeca siempre se mantuvo al lado de su dueña durante los viajes fuera de Italia hacia los Estados Unidos y de regreso. Actualmente, las actividades de Pupa solo se encuentran en el círculo familiar, aunque su dueña anterior decía que su muñeca hablaba con ella y le advertía de algún peligro durante su infancia. Nunca se sintió asustada o con una reacción de miedo hacia su muñeca. Sin embargo, en estos días, los dueños declaran que cuando pasan cerca de la muñeca sienten que su mirada los sigue y que algunas veces se pueden ver cambios en las facciones de la cara de Pupa. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y activar la campanita, para más notificaciones de mis nuevos videos. Quiero mandar un saludo para Lucas Mister quien aportó la idea para este video. Gracias. Hasta la próxima.